Buenos días, damos comienzo a nuestra clase de hoy, ya 1 de octubre, y continuamos reforzando lo que vimos hasta ayer. Recuerden que hasta ayer nosotros estuvimos viendo dinámica del movimiento circular. En la semana pasada, o hasta la semana pasada, estuvimos viendo conceptos como el de la aceleración centrípeta, aceleración tangencial, etc. Y ayer estuvimos comenzando a ver dinámica del movimiento circular. En el fondo, la dinámica del movimiento circular consiste en aplicar las leyes de Newton a un problema relacionado con movimiento circular. Eso fue lo que nosotros alcanzamos a ver ayer. Entonces, la idea de la clase de hoy es mostrar ejemplos, ejercicios, con la idea de practicar estos conceptos y entenderlos bien. Para ello vamos a comenzar aquí con un ejercicio. Este está prestado del libro de Serway, cuyos capítulos ustedes pueden ver en el mismo campus virtual. Y este problema dice así: un carro de montaña rusa, figura 614, tiene una masa de 500 kilogramos cuando está completamente cargado con pasajeros. La pregunta A dice: si el vehículo tiene una rapidez de 20 metros por segundo en el punto A, ¿cuál es la fuerza que ejerce la pista sobre el carro en este punto? Y B, ¿cuál es la rapidez máxima que puede tener el vehículo en el punto B y todavía permanecer en la pista? Empecemos aquí con el subejercicio A. Entonces me dan algunos datos. Me dicen que la masa del carro, pasajeros incluidos, es de 500 kilogramos. Y me dicen que la rapidez, en este caso en el punto A, es de 20 metros por segundo. Y me preguntan por la fuerza que ejerce la pista sobre el carro en ese punto. Entonces, como en todo problema de fuerzas, ¿qué es lo primero que conviene hacer? Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, exactamente. Nunca está de más hacer el diagrama de cuerpo libre. Así que va a ser lo primero que vamos a hacer aquí. Esta situación está ocurriendo en el planeta Tierra, así que la primera fuerza que va a ser colocada aquí va a ser la fuerza peso. Ahora, cuando el carro llegue al punto A, obviamente va a estar siendo sujetado por la pista. Y ese efecto se cuantifica a través de la fuerza normal. La fuerza que ejerce la pista hacia arriba, contrarrestando el efecto del peso. Y no habría más fuerzas. En este caso, el roce actuaría sobre los neumáticos, sobre las ruedas, pero no me están dando coeficiente de roce ni nada, así que puedo suponer por el momento que no, estamos despreciando el roce. Así que, bueno, esas serían las fuerzas en cuestión. Y veamos para dónde va la aceleración. Fíjense que aquí el carro estaría dando una vuelta. Al estar dando una vuelta, su curvatura va hacia arriba, así como indica este círculo. Por lo tanto, la aceleración centrípeta va a apuntar hacia arriba, verticalmente. Así que nuestro eje Y lo vamos a dibujar en esta dirección. Así que ahora escribamos las ecuaciones de movimiento. En el sentido positivo está la fuerza normal. En el sentido negativo está la fuerza peso. Y ambas juntas son las que proveen la aceleración centrípeta.
A nosotros nos están preguntando por la fuerza que ejerce la pista. En otras palabras, nos están preguntando, en este caso, por la única fuerza ejercida por la pista en este diagrama, que es la fuerza normal. Nos preguntan por el módulo de la fuerza normal. Así que hagamos el cálculo. La fuerza normal entonces sería igual al peso más masa por aceleración centrípeta. Profe, ¿Sí? no Adelante. entendí la parte cuando le evaluó la masa por la aceleración centrípeta. Ah, ya. Ok. ¿Qué le evaluó ahí? Es por lo siguiente, lo que estoy haciendo aquí, tal vez solo, me olvidé un pequeño detallito aquí. Lo que estoy haciendo aquí es calcular la suma de fuerzas en el eje Y. Hacia arriba tenemos la normal, hacia abajo tenemos el peso. Y en este diagrama, en el punto A, la curvatura apunta hacia arriba, ¿cierto? Como apunta hacia arriba, la aceleración centrípeta debe apuntar también hacia arriba. Recuerden que en una curva la aceleración centrípeta apunta hacia el centro. Así que la aceleración centrípeta debe apuntar necesariamente hacia arriba. ¿Ya? Por eso que nosotros aquí colocamos el eje Y hacia arriba, para que sea paralelo a la aceleración centrípeta. Y ahora lo que nosotros hicimos fue el análisis del diagrama cuerpo libre. Normal en el sentido positivo, peso en el sentido negativo, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje Y. Solo que en este caso la aceleración a lo largo del eje Y es la centrípeta, porque estamos describiendo la aceleración en este punto de la curva. ¿Ya? Es por eso. Por eso que aquí igualamos a la aceleración centrípeta. ¿Se entiende ahí o hay alguna duda extra? No, profe, no entendí lo de la aceleración centrípeta, ¿no? Ya, ok. En el caso del punto B, ahí la aceleración centrípeta sería en signo negativo, ¿cierto? Apuntaría hacia abajo. Ah, ¿Ya? En ese caso, lo más cómodo sería tomar el eje Y y darlo vuelta, ¿ya? Para que coincida también con la aceleración centrípeta. ya entendí. Entonces, vamos con los datos. M, factor de G más aceleración centrípeta. Pero el módulo de la aceleración centrípeta, les recuerdo que es igual a la rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio de curvatura. ¿Tenemos esos datos? Bueno, de hecho, los tenemos. Tenemos G, sabemos cuánto vale, la rapidez me dicen que son 20 metros por segundo, y el radio de curvatura me dice el mismo dibujo que es de 10 metros. Así que tengo aquí todo para calcular. Masa, 500 kilogramos. G, 9.8 metros por segundo al cuadrado, más rapidez, que son 20 metros por segundo al cuadrado, dividido por el radio de curvatura, que son 10 metros. Así que ahora colocamos todo esto en la calculadora. $500, factor de 9.8 más, perdón, más el cuadrado de 20 dividido por 10. Y esto da 24.900. Como es una fuerza, está en newtons. Ustedes también pueden notar a partir del análisis de las dimensiones que esto tiene que dar newtons. Así que esto es el valor de la fuerza normal, que en este caso es la única fuerza que está efectuando la pista sobre el carro. Vamos con la parte B. La parte B dice cuál es la rapidez máxima que puede tener el vehículo en el punto B
y todavía permanecer sobre la pista. Ok. Vamos a hacer un análisis parecido, pero para el punto B. ¿Ya? ¿Voy a hacerlo aquí con otro color? No, con morado mejor. Nuevamente hacemos un diagrama de cuerpo libre. Tenemos por un lado en la fuerza peso, y la normal también sigue apuntando hacia arriba. O sea, nos quedó un diagrama de cuerpo libre de la misma forma que el anterior. Ahora, como aquí la curvatura de esta vuelta apunta hacia abajo, la aceleración centrípeta va a apuntar también hacia abajo. Recuerden que la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la curvatura. Así que por comodidad matemática, vamos a considerar aquí que el eje vertical va a apuntar hacia abajo con el fin de que la aceleración centrípeta coincida con el eje vertical, coincida con algún eje, que es el consejo que siempre les hemos estado dando en el curso desde el comienzo. Traten de situar sus ejes de modo tal que la aceleración ojalá esté montada sobre uno de sus ejes. Y ahora hagamos el cálculo. En el sentido positivo de nuestro eje estaría el peso, en el sentido negativo de nuestro eje estaría la normal, y en el sentido positivo de nuestro eje estaría la aceleración centrípeta. Por eso dimos vuelta el eje aquí para que de esa forma, en lugar de nosotros tener que ponerlo menos a la aceleración centrípeta, podamos usar el módulo de la aceleración centrípeta y trabajar la aceleración como siempre lo hemos venido haciendo. Me preguntan a mí la rapidez máxima que puede tener el vehículo y todavía permanecer sobre la pista. En términos de fuerzas, ¿qué ocurre si el carro se despega de la pista? Desaparece la fuerza normal. Desaparece la fuerza normal, exactamente. O sea, lo que nosotros queremos hacer aquí es que todavía hay una fuerza normal. El carro se mantiene en contacto con la pista si es que el módulo de la fuerza normal es mayor a cero. Si la normal pasa a ser justo igual a cero, ya se perdió el contacto, ¿ya? O estaríamos ya en el caso límite en que se está perdiendo el contacto. Así que hagamos una cosa, despejemos la normal. Si nosotros aquí despejamos la fuerza normal, vamos a obtener que la normal, pasando la normal para un lado y la MAC para el otro lado, vamos a tener que mg menos la masa por la aceleración centrípeta debe ser igual a la fuerza normal. Y nosotros queremos que la fuerza normal sea mayor que cero, ¿cierto? Para que aún haya contacto. Así que entonces vamos a tener que mg menos masa por aceleración centrípeta debe ser mayor a cero, para que aún haya contacto con la pista. Recuerden, normal tiene que ser mayor a cero. Bueno, si yo tomo esta inecuación, esta desigualdad, y la divido por la masa es un número positivo, así que no cambia el signo en la dirección de la desigualdad. Queda esto. Ahora, me preguntan a mí por la rapidez máxima, ¿cierto? Escribamos AC en términos de la rapidez.
v cuadrado sobre r. Despejemos la rapidez en esta inecuación. Pasamos sumando esta fracción. Multiplicamos ahora todo por r para despejar la b. El radio de curvatura es positivo, así que la desigualdad no cambia su dirección todavía. Y ahora sacamos raíz. Las raíces tampoco cambian los signos de las desigualdades. O sea, yo tengo que la rapidez debe ser menor que GR. En otras palabras, el valor máximo de V debe ser a lo más raíz de G por R. Ahora, ¿cuánto es esto? 9.8 metros por segundo al cuadrado por el radio de curvatura. Y según la misma figura, el radio de curvatura, aquí justo lo tapé con el dibujo, pero aquí dice que el radio de curvatura son 15 metros. Aquí dice 15 metros. Así que coloquemos todo esto en nuestra calculadora. Raíz de, paréntesis, 9.8 por 15. 12.1 metros por segundo. Así que, por lo tanto, la rapidez máxima que puede tener el carro antes de que pierda contacto con la pista es de 12.1 metros por segundo. Si el carro va más rápido que esto, se despega de la pista, empieza a volar. En términos coloquiales podemos decir que comienza a volar. Y así es como se resuelve un problema de este tipo. Profe, ¿Sí? Adelante. y no haber puesto la desigualdad y haberlo solucionado así nomás. ¿Como ¿Podría igual a ser? 0? Sí. Habrían llegado a lo mismo. Así que también si les complica usar la desigualdad, pueden hacer lo mismo, igualar a 0 y llegar a este mismo resultado numérico. Ah, ya. Lo que pasa es que conceptualmente la desigualdad lo que dice, ¿sabe qué? Si la rapidez es menor que esto, o sea, si la rapidez es menor que 12.1, todavía estamos en la situación de contacto. ¿Ya? En el fondo la misma matemática me está diciendo todo aquí. Pero si no quieren complicarse con el mayor, ok, coloquen igual, resuelvan y van a llegar al mismo resultado. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta qué es lo que están calculando. Aquí estamos calculando una rapidez máxima. O sea, el carro tiene que ir más lento que esto. ¿Puede ser un poquito de zoom out? Revisen y díganme si es que hay alguna duda o algo que no se haya entendido en el desarrollo, ya sea o en la física o en el análisis. Profe, ¿Sí? ¿usted cómo se da cuenta dependiendo de dónde está la posición del objeto, la aceleración centrípeta tiende a tener otro signo? Resulta que lo que al final nos dice a nosotros para dónde tiene que ir la aceleración centrípeta es el radio de curvatura. Aquí voy a hacer un zoom a la figura. Cuando el carro está aquí, en el punto A,
la curvatura apunta exactamente hacia arriba, ¿cierto? Entonces, por eso yo sé que la aceleración centrípeta va hacia arriba. Recuerden que la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro del radio de curvatura. Por eso están estos círculos aquí para ayudar. Es por eso. En el caso B, en cambio, la curvatura apunta hacia abajo. Así que la aceleración centrípeta va desde el punto B hacia el centro de curvatura. Tiene que ir hacia abajo. Eso es lo que a nosotros nos va a dar la dirección de, o sea, la información de hacia dónde va la aceleración centrípeta. Es la curvatura. ¿Dónde está la curvatura y dónde está el centro de la curvatura? La aceleración centrípeta apunta en dirección al centro de la curvatura. Centro de curvatura me refiero a este punto del centro del círculo, ¿ya? ¿Se entendió bien ahí o algo todavía quedó No, profe, sí se entendió, muchas gracias. con nada? ¿Alguna otra consulta o detalle eh, que haya quedado sin resolver? Vamos con otro ejemplo. ¿Alguien me puede decir mientras tanto cuál es la finalidad de los lomos de toro en las calles? Obligar que bajemos la velocidad. Obligar que bajemos la velocidad. Esa es la finalidad de los lomos de toro, ¿cierto? Eso es lo que uno sabe desde, menos desde lo cotidiano. Y el siguiente ejercicio tiene que ver un poco con lomos de toro. Ustedes habrán visto en la calle que hay dos tipos de lomos de toro. Están los lomos de toro que son cortitos, que son más cortos que un neumático, y unos lomos de toro que son gigantescos, que son más largos que el automóvil mismo. Ese último caso es el que vamos a ver en este problema de aquí. También este es tomado prestado del libro de Serway, del capítulo que está en la semana 5 del campus virtual. Dice este problema. En el capítulo 40, bueno, es un capítulo del Survey, así que esa parte no importa. Se estudiará el trabajo más importante del ganador del Nobel, Arthur Compton. Arthur Compton, por si acaso, era un físico que describió correctamente el efecto Compton, que es un efecto de emisión de radiación a nivel cuántico. ¿Ya? Nosotros aquí, este problema no tiene nada que ver con mecánica cuántica, en realidad es porque el dato justo menciona a Arthur Compton. ¿Ya? Perturbado por los veloces automóviles afuera del edificio de física de la Universidad de Washington en St. Louis, Compton diseñó un tope y lo instaló. Un tope es el lomo de toro. ¿Ya? Suponga que un automóvil de 1.800 kilogramos pasa sobre un tope en una autopista que sigue el arco de un círculo de 20.4 metros de radio, como muestra la figura 6.43, esta de aquí abajo. ¿Qué fuerza ejerce el camino sobre el automóvil conforme este pasa el punto más alto del tope, si viaja a 30 kilómetros por hora? Y ve, ¿qué pasaría así? ¿Cuál es la rapidez, o máxima rapidez, que puede tener el automóvil mientras pasa el punto más alto sin perder contacto con el camino? Así que veamos primero qué datos nos dan. Nos dicen a nosotros que la masa del automóvil, con sus pasajeros incluidos, es de aprox 1.800 kilogramos. Y que el radio de curvatura es de 20.4 metros. ¿A qué se refiere aquí con radio de curvatura? Que si tomo esta curva de aquí y trato de completar el círculo, se obtiene un círculo que tendría un radio aproximado de 20.4. A eso se refiere
el radio de curvatura. Que si yo completo el círculo justo en el lugar donde está ocurriendo la curva, uno podría aproximarlo a un círculo de 20.4 metros. Entonces, vamos con la parte A. La parte A me preguntan por la fuerza que ejerce el camino sobre el automóvil. Este problema es muy parecido al del enunciado anterior. Comenzamos primero con las fuerzas involucradas. La primera fuerza es la fuerza peso. La segunda fuerza es la fuerza normal, la fuerza de la pista sobre el auto, porque el auto no se está hundiendo. Entonces, en la pista está sujetando al automóvil. Ahora, el automóvil está pasando aquí. La curvatura va hacia abajo. Así que la aceleración centrípeta necesariamente tiene que estar apuntando hacia el centro de nuestro círculo. O sea, tiene que estar apuntando para allá. Así que, por lo mismo, nosotros aquí mejor vamos a colocar nuestro eje vertical en dirección hacia abajo para que la aceleración centrípeta coincida aquí con el eje Y. Hagamos el cálculo. En la dirección positiva de nuestro eje Y, tal como lo dibujamos aquí, estaría mg, estaría a favor de la aceleración centrípeta. En contra estaría la normal. Y la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Solamente que en este caso la aceleración sería la aceleración centrípeta. En el fondo lo que estoy haciendo aquí es suma de fuerzas a lo largo del eje Y igual a masa por aceleración. La fuerza que ejerce la pista es la normal. Así que despejamos la normal aquí. Perdón, sería mg menos m por a sub c. Pasé el n positivo para allá, este m hace negativo para el otro lado, quedó despejado cuánto vale el n. Voy a factorizar por la masa, para que sea más fácil después colocar los datos en la calculadora. Y queda g menos la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta tenemos que expresarla en términos de la rapidez al cuadrado y el radio, que son los datos que tenemos. ¿Tenemos la rapidez? La tenemos, solamente que no en las unidades de medida más cómodas. ¿Ya? Vamos a transformar. La rapidez me dicen que son 30.0 kilómetros por hora. Les recuerdo cómo transformar a metros por segundo. Primero multiplicamos por alguna fracción para eliminar los kilómetros. Si queremos eliminar los kilómetros, tenemos que colocar los kilómetros abajo y los metros arriba. De modo que los kilómetros se cancelan y sobreviven los metros. Y ahora han de colocar ustedes alguna relación que conozcan entre kilómetros y metros. Un kilómetro, recuerden que son 1000 metros. Y algo parecido con las horas y los segundos. Colocamos las horas acá arriba para que se cancelen con las que están acá abajo. Y los segundos está aquí para que sobrevivan. Y una hora son 3600 segundos. Así que si colocamos todo esto en nuestra calculadora, tenemos que es 30.000 dividido por 3600. Y eso queda 8.33. Así que ahora tenemos todo para calcular el valor de la fuerza normal, de la fuerza que ejerce la pista sobre el automóvil. La masa son 1800 kilogramos.
G vale 9.8 metros por segundo al cuadrado, menos rapidez al cuadrado, 8.33 al cuadrado, dividido por el radio de curvatura, que me dice el mismo enunciado, que son 20.4 metros. Así que vamos a nuestra calculadora. 1800, factor de 9.8 menos el cuadrado de 8.33 dividido por 20.4. Y esto da un total de 11.517. Esa es la fuerza entonces ejercida por la pista sobre el auto. 11.517 newtons. ¿Consultas, dudas o algo que no se haya entendido? Vamos con la parte B. La parte B dice cuál es la máxima rapidez que puede tener el automóvil mientras pasa por el punto más alto sin perder contacto con el camino. El diagrama de cuerpo libre es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos cuantificar rapidez máxima antes de que se pierda contacto? La normal. La normal. ¿Qué debe pasar con la normal? Alguien en el chat ya le dio. Dice, considerar que la normal tiene que ser mayor a 0. ¿Cierto? Efectivamente es eso. Así que podemos decir que, ¿sí? ¿Ahora la puedo hacer de la otra manera? Ah, con igual a 0, sí. Puedo hacer lo mismo. Puedo hacer eso. Podemos decir aquí que si n es igual a 0, la normal vale 0, se pierde o se ha perdido contacto con el suelo. ¿Cuándo ocurre esto? Eso es lo que vamos a calcular ahora. El diagrama de cuerpo libre es exactamente el mismo, porque es la misma situación. Así que las ecuaciones de movimiento son las mismas. mg menos normal igual a masa por aceleración centrípeta. En este caso límite, estamos viendo que la normal va a convertirse en 0. Así que esta ecuación nos queda mg es igual a m por a sub c. Las masas se cancelan. Si dividimos todo por la masa, queda simplemente G igual a sub C. Y me están preguntando por la rapidez máxima. Así que tengo que escribir el A sub C como algo en función de la rapidez. B cuadrado sobre R. Así que ahora despejo cuánto vale B cuadrado. O despejo directamente cuánto vale B. Raíz de G por R. Entonces yo sé que si el automóvil adquiere esta rapidez, ya perdemos contacto con la pista. Necesariamente tiene que el automóvil ir a una rapidez menor, porque si no, va a salir volando aquí, se va a despegar.
Entonces, veamos cuánto vale esto. 9.8 metros por segundo al cuadrado por el radio de curvatura, que eran 20.4 metros. Vamos a nuestra calculadora. 9.8 por 20.4. Esto da 14.1 metros por segundo. Si el auto va más rápido que esto, se despega de la pista. Así que esta es la rapidez límite. Ahora, en términos de tránsito vial, uno usualmente ve rapideces en kilómetros por hora. Esto mismo, pero en kilómetros por hora, son 51 kilómetros por hora, aproximadamente. Así que con esto nosotros tenemos cuál es la rapidez máxima que puede tener el automóvil para no despegarse. En otras palabras, esta vendría siendo la rapidez máxima antes de despegarse o perder contacto con el suelo, o despegarse del suelo. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar que la normal le igual a cero? No, que no entendí esa parte. Ya. La normal es una fuerza de contacto, ¿cierto? Al ser una fuerza de contacto, para que exista normal, tiene que haber contacto. Si el auto pierde contacto, o sea, si llega a ocurrir lo que no se quiere aquí, si llega a ocurrir que se pierde contacto, no va a haber fuerza normal. Si no hay contacto, no hay fuerza normal. Por eso nosotros estamos aquí considerando la normal igual a cero. ¿Ya? En el fondo estamos considerando el caso en el que ya se perdió el contacto con el suelo. Es por eso. Ah, ya entendí, profe. Gracias. Por nada. ¿Consultas o alguna otra duda que haya quedado dando vueltas? Profe, ¿Sí? si 14.1 metros por segundo es cuando la normal vale cero, ¿quiere decir que el vehículo puede llegar solo hasta 14.1 o antes de 14.1? Inmediatamente antes. De hecho, a nosotros, ¿cuánto nos dio esto? Nos dio 14.1. Nos dio 14.14. Si uno mira aquí el cálculo, ustedes pueden ver mi calculadora, ¿cierto? Sí, Ah, ya, ok. Significa que si es que uno es más estricto aquí con los decimales, uno puede decir, ¿sabes qué? Sí, el vehículo podría llegar a 14.1 y todavía apenas estar tocando la pista. O sea, todavía estar así como quien uno dice en la quemada. Todavía algo de contacto hay. Pero aceleras un poquito más que eso y ya se pierde el contacto. Es como que ese es como ya, el límite. No puedes subir más que eso. Sube más que eso y el auto está volando, está flotando sin por el normal. suelo. Claro, sí, normal. Ya, vale, profe, gracias. ¿Nada? Profe, ¿Sí? pero en el caso de que fuera a esa velocidad, ahí ya estaría sin contacto con el suelo. Claro, sí, estaría sin contacto con el suelo, estaría como con un contacto marginal. Imagínense, imaginen que ustedes estuviesen colocando la mano sobre la mesa, pero la están colocando así como tan suavemente que con suerte una célula de su mano está en contacto con la mesa. Eso está pasando en este momento. Ah, ya entendí. Ok, vamos con otro problema. Este ya es un poco más complicado, este lo voy a tomar prestado de la guía porque es un problema que generalmente produce dificultades,
que es el siguiente. Porque este es un problema que presenta dificultades porque combina conceptos. Dice este problema: un disco de masa 3 kilogramos, se refiere a este disco chiquito que está aquí, está fijo al extremo de una cuerda que soporta una tensión máxima de 100 newtons. El otro extremo de la cuerda está fijo a un pasador, ya este punto de rotación aquí, este pivote, en el centro de una plataforma, como se observa en la figura. Si la plataforma gira rápidamente y el disco está sobre ella, calcula el tiempo que tarda el disco en alcanzar una velocidad suficiente para romper la cuerda. El coeficiente de roce cinético entre el disco y la plataforma es 0.1. Les explico aquí un poco el contexto. Para eso me voy a ayudar aquí de una animación. Quiero verificar, ¿pueden ver un gráfico de una especie como de disco con un punto rojo? Sí, profe. Ya. Ok. Lo que está mostrando esta animación en el fondo es algo parecido a lo que está en la figura. La plataforma que está en azul y el disco que está simbolizado por esta pelotita roja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando cuando la plataforma empieza a andar? Arriba está el disco, quieto, pero cuando la plataforma empieza a andar, empieza a empujar muy de a poco al disco que está encima, a través de un roce de tipo estático, perdón, de tipo cinético. Ahí pueden verse que está comenzando a moverse el disco y ya después de un buen tiempo empieza a acelerar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que a medida que va ganando velocidad el disco rojo, al ganar velocidad, aumenta la aceleración centrípeta y eso hace que la tensión en la cuerda que está aquí en color negro aumente. Y el mismo enunciado dice que la cuerda soporta una tensión máxima de 100 newtons. La pregunta es cuánto tiempo pasa hasta ese momento. Hagamos el cálculo. Entonces, para eso, voy a aquí usar nuevamente la misma figura. Aquí tenemos que hacer un diagrama como en 3D, porque ¿cuáles son las fuerzas involucradas? En primer lugar, vamos con las fuerzas que son como las más básicas, o sea, la fuerza peso y la normal. Esas son las dos primeras fuerzas que hay. El peso porque estamos en el planeta Tierra, la normal porque el disco no se está hundiendo en la plataforma, está siendo sostenido por la plataforma. Ahora, ¿para dónde aquí apunta la fuerza de roce? Resulta de que, como yo les mostré al comienzo, la idea es que el disco empieza como a patinar, perdón, la plataforma empieza a patinar debajo del disco. La plataforma empieza a patinar debajo de esta pelota roja. Entonces, mientras la plataforma patina abajo, está raspando, entre comillas, raspando al disco en la dirección de la rotación. O sea, apuntando para allá. Entonces, mientras la normal apunta para arriba, el peso apunta hacia abajo, el roce aquí estaría apuntando en este momento hacia arriba de nuestra pantalla, empujando a la partícula hacia adelante. Aquí voy a intentar hacer un diagrama en 3D. Entonces tenemos para allá la fuerza de roce cinético.
Pero no nos debemos olvidar de la tensión de la cuerda. La tensión aquí la voy a dibujar en color negro. No es negro, no, porque estamos usando el negro para los ejes. Ya, morado. La fuerza de tensión de la cuerda. Ok. ¿Cómo interpretar este dibujo que estoy intentando hacer? Piensen que en el fondo, este dibujo que estoy intentando hacer es como que ustedes estén mirando un rincón de una pieza, que es aquí donde estoy moviendo el mouse. Piensen que en este dibujo es como que tuviese una fuerza aquí, la de roce, para allá tuviese la fuerza de tensión, y en este otro eje vertical tuviese la normal y el peso. Así que si uno aquí dibuja todos los ejes, tenemos en esa dirección el eje tangencial, en esta otra dirección el eje radial, y en esta otra dirección el eje vertical, o eje Z, o pueden llamarle Y, pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Entonces, miren, piensen como que ustedes están mirando aquí y que las líneas negras es como que ustedes estuviesen mirando un rincón de una de sus habitaciones, pero un rincón del suelo. Esa es como la idea aquí de estas líneas negras, de este diagrama TRZ. Ahora hagamos el análisis del diagrama de cuerpo libre. En otras palabras, hagamos el cálculo. Empecemos con la parte fácil. La parte fácil es el eje Z. Son solamente dos fuerzas, la normal en la dirección hacia arriba, el peso hacia abajo. Ahora, en nuestro dibujo, en nuestra situación, todavía pueden ver el gráfico, ¿cierto? Que yo les estoy mostrando aquí el que estoy moviendo, ¿cierto? Sí, profe. En este gráfico, el disco rojo no se mueve para arriba o para abajo. La aceleración ahí es 0. Vamos con la suma de fuerzas en el eje radial. La única fuerza actuando aquí en el eje radial es la tensión de la cuerda, que sabemos que soporta una máxima de 100 newtons. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje radial, que esa es la famosa aceleración centrípeta, la que permite que el movimiento aquí ocurra en un círculo. Si no estuviese esta cuerda, el disco habría salido disparado en línea recta. Y finalmente, el eje tangencial. Suma de fuerzas en el eje tangencial. La única fuerza que aquí existe en el eje tangencial es la fuerza de roce cinético. Y esa sería igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces tenemos aquí estas tres ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. ¿Hay alguna otra ecuación que ustedes me puedan mencionar aquí? Algo tal vez relacionado con el roce. ¿El uso cinético o la normal? Exactamente. Que la fuerza de roce cinético es igual al coeficiente de roce cinético por la normal. A este vamos a llamarle ecuación 4. Ok, combinemos las ecuaciones. Resulta que si ustedes miran la ecuación número 1, van a obtener que la fuerza normal va a ser igual al peso en módulo. El módulo normal va a ser igual a mg. Así que esto lo podemos reemplazar
en la ecuación 4 que también tiene a la normal. Y con eso vamos a tener que la fuerza de roce cinético ahora va a ser igual al coeficiente de roce cinético por la normal, pero la normal era igual al peso en este ejercicio. ¿Qué otra ecuación hay aquí? ¿Alguna que tenga el roce? Miramos nuestra lista y vemos que la ecuación 3 tiene a la fuerza de roce. Así que ahora tomamos esto y lo insertamos en la ecuación 3. Y tenemos fuerza de roce igual a masa por aceleración centrípeta. Pero en lugar de colocar la fuerza de roce, como dice la ecuación 3, vamos a colocar lo que acabamos de encontrar aquí. Se cancelan las masas. Y tenemos que la aceleración centrípeta, no, perdón, centrípeta no, tangencial, disculpen. Un error de tipeo cuando escribí, lo siento. La aceleración tangencial va a ser igual al coeficiente de roce cinético por G. Muy bien. ¿Por qué es importante esta aceleración tangencial? Porque la aceleración tangencial a nosotros nos va a decir, ¿sabe? Esta es la velocidad o esta es la rapidez que va a tener su disco cuando hayan pasado una cierta cantidad de segundos. ¿Ya? Así que tengamos en cuenta esta ecuación por el momento, mantengámosla en la memoria. ¿Ya? Analicemos la ecuación número 2. Que es la última ecuación que nos quedaba aquí en el tintero. Usamos la 4, usamos la 3, usamos la 1, nos faltaba la 2. La ecuación número 2 dice que la fuerza de la cuerda es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, la aceleración centrípeta, les recuerdo que es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio de la trayectoria circular. En nuestro dibujo, el radio de la trayectoria es el largo de la cuerda, o sea, 1 metro. ¿Y qué es lo que sabemos que ocurre antes de romperse la cuerda? La cuerda me dice el mismo enunciado que aguanta un máximo de 100 newtons. O sea, si la cuerda llega a los 100 newtons, al instante inmediatamente posterior a ese, se va a cortar. ¿Bien? Entonces calculemos cuánto va a ser esa rapidez antes que se nos corte la cuerda. ¿Ya? Al momento de cortarse la cuerda, la fuerza de tensión es igual a 100 newtons. Entonces reemplacemos ahora y despejemos cuánto vale B. Serían 100 newtons en la fuerza. La masa del disco me dice que son 3 kilogramos. La rapidez máxima, esa rapidez límite, antes de que se corte el disco, es lo que queremos encontrar. Y el radio de curvatura es el largo, en este caso, de la cuerda, que es 1 metro. Así que si aquí nosotros despejamos cuánto vale la rapidez, va a ser la raíz de 100 sobre 3, en metros por segundo. O introduciendo estos números en la calculadora, .77 metros por segundo. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo aquí es que cuando el disco adquiere esa rapidez, la cuerda se corta.
O sea, cuando ustedes tenían su disco al comienzo en reposo, empezaba a acelerar la plataforma y empieza a aumentar la rapidez del disco. Pero cuando la rapidez del disco rojo en este caso, alcanza los 5.77 metros por segundo, la cuerda no aguanta más y se va a cortar. Entonces, ¿cómo juntamos los datos? Por un lado sabemos cuánto vale la aceleración tangencial y sabemos cuánto vale esa rapidez tangencial máxima. Tenemos todo para calcular los tiempos. Aceleración tangencial. Acabamos de ver acá arriba que era mu por g. O sea, el mu era 0.1 y g era 9.8. Así que la aceleración tangencial es 0.98 metros por segundo al cuadrado. Y ahora buscamos el tiempo transcurrido. ¿Cómo lo hacemos? Para ello recordemos que la rapidez tangencial en un movimiento circular con aceleración constante es igual a la rapidez inicial más aceleración tangencial por el tiempo transcurrido. La rapidez final, 5.77 metros por segundo. La rapidez inicial, 0 metros por segundo. Aceleración tangencial, 0.98 por delta t. Así que ahora despejamos delta t. El tiempo transcurrido entre que la partícula comienza a moverse y que la cuerda se corta. Después de un poquito de álgebra, van a llegar ustedes a esto. Que eso, si ustedes lo calculan, va a ser 5.89. Es un tiempo, así que está en segundos. Así que este es el tiempo transcurrido entre que comienza el movimiento de la plataforma y que se corta la cuerda. Entonces, recapitulemos un poquito para más o menos volver a entender la idea. Primero comenzamos con el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que actúan en las tres direcciones. En la dirección vertical, la normal y el peso. En la dirección radial, la tensión de la cuerda. En la dirección tangencial, la fuerza de roce que está empujando al disco hacia adelante. Profe. ¿Sí? No entendí por qué puso así la fuerza de roce. ¿Por qué puse la fuerza de roce en la dirección tangencial? Sí. Fijémonos aquí el disco mirado desde arriba. En la plataforma mirada desde arriba con el disco. El disco al comienzo va a estar en reposo. Pero la plataforma al moverse la plataforma, el disco todavía no se va a mover, pero va a empezar a sentir un empujón hacia adelante. ¿Ya? Va a ser el roce que está raspando el disco rojo por debajo. Ese raspe que le está dando hacia adelante lo va a ir acelerando de a poco. Pero claro, ese raspe apunta en dirección tangencial. O sea, si esta dirección radial, el roce va a estar actuando en una dirección perpendicular al radio. Por eso que va en esta dirección. Por eso que va en la dirección tangencial y no va en la radial. ¿Ya? Es por eso. Ahora entendí, profe. Posteriormente lo que hicimos nosotros fue escribir las ecuaciones de movimiento, o sea, las ecuaciones del diagrama de cuerpo libre. En el eje vertical la normal y el peso, en el eje radial la tensión de la cuerda, que produce la aceleración radial, que es la centrípeta, y en el eje tangencial está la fuerza de roce cinético, que produce la aceleración tangencial.
Y además, como estamos hablando aquí de roce cinético, porque la plataforma estaba patinando debajo del disco, tenemos la expresión para el roce cinético, mu por la normal. Y lo que hicimos ahora fue combinar las 4 ecuaciones de forma de obtener alguna solución para la aceleración tangencial y algo con la aceleración centrípeta. Al combinarlas, encontramos que la aceleración tangencial era igual al coeficiente de roce por g, que eso eran 0,98 metros por segundo. Por otro lado, la tensión de la cuerda aparece en la ecuación número 2, y sabemos que esa puede adoptar un máximo de 100 newtons. Más que eso, se va a cortar la cuerda. Así que perfecto, colocamos aquí los 100 newtons y encontramos que esa rapidez para la cual se nos corta la cuerda es de 5,77 metros por segundo. Perfecto, entonces tengo la rapidez tangencial final, tengo la aceleración tangencial y ahora encuentro el tiempo transcurrido. Sabiendo que el sistema comienza en reposo, rapidez tangencial inicial es 0 metros por segundo. Y ahí tengo el resultado 5,89. La solución dice 5,9, porque redondearon a un decimal. ¿Consultas? ¿Dudas o algo que quede aprovechar de preguntar? Profe, mi duda es que no alcancé a escuchar cuando usted dijo que cómo usted interpretó esa fuerza en el diagrama de cuerpo libre hacia la derecha. Ah, el roce. No, aparte de la fuerza F que tiene mayúscula, ¿cómo lo interpretó usted en el dibujo que tenía en su gráfico? Ah, ya. Esa fuerza, aquí copiando un poco la orientación, es la tensión de la cuerda, la que está en negro aquí. ¿Ya? Resulta que esa fuerza, esa F, es la que también uno podría haberle llamado T con flechita, ¿ya? Solamente que no uso la T en este caso para no confundir con periodo. Pero esa F es la tensión de la cuerda. Me dice el mismo enunciado que la tensión adopta un máximo de 100 newtons. Si sube de 100 newtons, la cuerda se nos corta. ¿Ya? Entonces, resulta que esta cuerda es la que permite que el disco rojo orbite en forma circular. Si no está la cuerda, el disco simplemente habría seguido en línea recta para abajo y se nos cae de la plataforma. ¿Ya? Entonces esa fuerza no es otra cosa que la tensión de la cuerda. Como apunta hacia el centro, está afectando solamente al eje radial. ¿Ya? Y profe, ¿y cómo usted también dibujó que había una fuerza de roce cinética en 3 dimensiones hacia la tangencial? ¿Ya? Porque resulta que, mira, dice, vemos el mismo enunciado. Puede ser un poquito complicado el enunciado, pero nos puede dar información. Dice, si la plataforma gira rápidamente, ¿ya? Rápidamente, y el disco está sobre ella y se suelta del reposo, calcule el tiempo que tarda el disco alcanzar una velocidad suficiente para romper la cuerda, y el coeficiente roce cinético entre el disco y la plataforma es 0,1. Primera cosa, nos dan el roce cinético, ¿ya? Así que hay un roce cinético en algún lugar, hay un deslizamiento. Segundo, aquí voy a echar a correr la animación de nuevo. No puede ser roce estático, porque si fuese roce estático, el disco estaría andando a la par con la plataforma, ¿ya? El rojo estaría andando a la par con la plataforma azul. Y no es el caso. Por algo me dice que va aumentando la velocidad. Entonces necesariamente la plataforma tiene que estar patinando debajo del disco rojo, que es lo que estoy tratando de mostrar aquí en la animación. Ahora, claro, ese roce, en el fondo lo que está haciendo, está empujando el disco, entre comillas, hacia adelante, en la dirección tangencial. Porque si no fuera por ese roce, el disco se quedaría en su lugar, no se movería. Pero ese roce hace que este disco se mueva hacia adelante. Estando aquí se mueve hacia adelante, estando aquí se mueve hacia adelante, y así. Entonces ese roce está actuando aquí, no está actuando hacia adentro,
porque hacia adentro está solamente actuando la tensión, este roce está actuando en forma tangencial, está actuando, si ustedes lo piensan como un auto que se mueve en una rotonda, estaría actuando hacia adelante, hacia donde está mirando el conductor. ¿Ya? Ya, profe, ahí entendimos. Muchas gracias. ¿No? ¿Alguna otra consulta o duda que haya quedado con el problema? Ok, bueno, ya estamos en la hora, así que lo último que voy a hacer, igual si tienen dudas pueden usar el foro para preguntar, es dar algunas indicaciones para el problema 9. ¿Ya? El problema 9 dice, un riel que tiene la forma de un trozo recto de largo L, continuado por un arco de circunferencia radio 3L medios, está unido a un eje vertical E. Un bloque de masa M está puesto en el riel, esa cajita que está ahí. Obtener la velocidad angular con la que debe girar el riel, para que la esfera, en realidad tenía que ser el bloque, no la esfera, se ubique a una altura de R quintos. ¿Ya? Aquí nuevamente me voy a ayudar de una animación. Una pregunta al chat. Si en este caso el roce ayuda al movimiento en el problema del disco, efectivamente, el roce es el responsable del movimiento en el problema del disco. Sin el roce el disco no se habría movido. Ok, les explico un poco la situación del problema 9 y con esto finalizamos. Lo que ustedes ven aquí en este dibujo es lo que estoy mostrando aquí en el gráfico. Un riel, una parte recta, que aquí coloqué entre 0 y 1, y un trozo de circunferencia con una partícula aquí a una cierta altura y un eje de rotación. Entonces lo que ocurre con la rotación es que el riel completo, con su partícula incluida, van a empezar a rotar. Después de un rato, la partícula habrá descrito aquí una cierta circunferencia. El radio de la trayectoria es el radio de este círculo rojo, no es el radio R que sale aquí en la figura, ¿ya? Tengan cuidado, el radio de la trayectoria es el radio de este círculo rojo, que ese es un error frecuente en este ejercicio, ¿ya? Y el resto es álgebra y tienen que llegar a esta solución. Igual pueden intentarlo durante estos días y pueden preguntar, pueden usar el foro para preguntar o compartir opiniones con sus compañeros. Ok, eso sería entonces por el momento. No sé si hay alguna última duda antes de finalizar. Ok, creo que no. Bueno, entonces dejamos la clase de hoy hasta aquí. Nos encontramos el próximo jueves.